Bien, buenas tardes a todos los que estáis conectados y bueno, los que quedan por conectar, pues que poco a poco se vayan eh, introduciendo a nuestro webinar. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy hablaremos sobre tips para la autorización de estancia por estudios en España y bueno, nosotros, y para los que no os conozcáis, uy, espera, que tengo que pasar. Somos AGM Abogados, somos un despacho multidisciplinar. Tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid, en París y en Sabadell. Y bueno, ofrecemos servicios a nivel nacional y también, pues bueno, tenemos una red de contactos a nivel internacional que nos facilita también el acompañamiento del cliente en todas las patas y en todos los países y sectores en los que podamos colaborar con esos partners, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí, Rafaela y yo, Marc Fernández. Hablaremos, como he dicho, sobre tips de autorización de estancia por estudios. Y bueno, nuestro equipo está en Madrid y en Barcelona, y en nuestro caso, Rafaela y yo estamos en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, aquellos que estáis aquí en España estudiando en Madrid, pues bueno, tanto si estáis en Madrid o Barcelona podéis tener ambos departamentos a vuestra disposición y bueno, esperemos que durante esta charla os podamos resolver algunas dudas, os podamos dar alguna información que quizá no sabíais y por supuesto al final de la presentación daremos opción a un turno de preguntas que nos podráis hacer por el chat, por el logo de preguntas. Allí podéis vosotros indicar las preguntas que consideréis. Sí que os agradecemos que se resolverán al final del webinar para no interrumpir un poco la dinámica de la presentación. Entonces, primeramente, empezaré yo a hablar y a introducir un poco la temática y luego mi compañera Rafaela explicará los últimos pasos, últimos puntos de la presentación, que se centra más bien en dar esas opciones de trabajo cuando acaba de estudiar, ¿no? Entonces, un poco para dar esa imagen de lo que hablaremos hoy aquí, inicialmente hablaremos sobre un poco cómo está la situación de estancia por estudios en España, por qué se están haciendo estas regulaciones nuevas, cuál es el objetivo que hay detrás. También analizaremos qué tipos de estancia por estudios existen después de la reforma que ha habido en la ley de extranjería y cuáles son los requisitos para que los estudiantes, aquellos que estéis a punto de decidir venir a España, sobre todo, podáis saber si el curso o la universidad que os matriculéis, pues no solo sirva para venir como estudiantes, sino también si ese permiso os habilitará a trabajar a razón de 30 horas, ¿no? Y entonces luego hablaremos de requisitos en mayor profundidad, de procedimiento y una vez acaba de estudiar el estudiante, ¿qué opciones tenemos? Pondremos casos prácticos que se dan habitualmente y que vemos nosotros en el despacho y finalmente habrá una resolución de preguntas más frecuentes que soléis hacer los estudiantes extranjeros o incluso la universidad misma que apoya a los estudiantes y luego, como he dicho, daremos la opción de que hagáis las preguntas que consideréis. Pues no me voy al tema ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os decía, nos interesa un poco también dar el contexto de por qué hacemos este webinar y es básicamente porque hay un aumento de estudiantes extranjeros en España desde hace ya unos años. Es verdad que con la pandemia se paralizó, pero bueno, si veis en la gráfica que aparece en la diapositiva, ya una vez recuperado de la pandemia, estamos en números que incluso superan los anteriores. Entonces, lo que España está viendo y lo que intenta solucionar, aunque ya veremos si eso es o no satisfactorio, es que intenta facilitar herramientas que faciliten esa burocracia para el estudiante y facilitar opciones de quedarse en España y trabajar en España si el estudiante ha venido y ha invertido dinero en territorio español para formarse, para especializarse y para que las empresas españolas, por supuesto, también puedan retener ese talento y no se tengan que ir fuera del país habiendo estudiado aquí. Entonces, un poco esa es la idea de esta diapositiva y un poco ese es el reflejo de por qué ahora el gobierno está intentando modificar o, digamos, regular de otra forma la estancia por estudios. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la necesidad de incorporar y eliminar barreras burocráticas
una vez el estudiante acaba los estudios en España. Entonces, antes de venir a España, todo estudiante debería preguntarse qué tipo de estudio voy a realizar y si el estudio que voy a realizar cumple con unos requisitos que me determina la ley. Y además preguntarme si poder trabajar o no con ese curso que voy a realizar. Importante, pues bueno, a veces el estudiante no porque vaya a trabajar 30 horas semanales, porque a lo mejor es más difícil compaginar con los estudios, pero a lo mejor sí que el fin de semana, pues a lo mejor alguien quiere estudiar y al fin de semana trabajar unas orillas para pagarse el alquiler o algunos gastos. Bueno, pues ahora veremos qué tipos de estudios habilitarán a trabajar a la vez que estamos estudiando. Entonces, por eso es importante hacerse esas preguntas antes de incluso matricularse para ver si va en la línea de lo que queremos cuando estamos optando para una estancia por estudios en España. Entonces, ¿la ley qué establece? La ley establece que hay diferentes tipos de estudios. El primero, estudios que vayan encaminados a estudiar en un centro autorizado a tiempo completo y que obtenga un título certificado de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a analizar un poquito más, pero bueno, al final es que los estudios sean a tiempo completo y que cuando acabes tengas un título, un certificado que la universidad te lo diga, tío, oye, he acabado este curso y estoy especializado en esto o simplemente soy diplomado en X. Entonces, esa es un poco la línea de qué se consideran los estudios, que acabas y puedes optar a un título o certificado. Dentro de esos estudios de enseñanza, pues existen muchísimos, de educación infantil, primaria, FP, enseñanzas deportivas, artísticas, etcétera. ¿Qué nos interesa? Y seguramente todos que estemos aquí, ¿cuál será su puesto? Educación superior, grado, máster, doctorado, títulos, experto y especialista, o FP, ¿de acuerdo? Tanto los grados superiores como la FP habilitarán a trabajar a la vez que estoy estudiando, con el límite de 30 horas semanales. Por lo tanto, no podemos superar esas horas porque se entiende que si superas esas horas, no estás realizando la actividad principal por la que viniste a España, que es estudiar, de forma satisfactoria. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la lógica de que por qué está limitado a 30 horas. ¿De acuerdo? Entonces, para los demás supuestos 2, 3, 4 y 5, como veis, esos supuestos no van a habilitar a trabajar, ¿de acuerdo? Ni tampoco los que vengan a estudiar educación infantil, primaria o cursos de idiomas oficiales de academias acreditadas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que primero determinar qué voy a estudiar. Si voy a estudiar una educación superior, pues ya me da pistas de que voy a poder trabajar a la vez que estudio. ¿De acuerdo? Otros requisitos que debo tener en cuenta, pues bien, esto es una novedad, antes no estaba registrado así ni se exigía, y es que el centro esté autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, existe un registro público, que es este enlace que os detallamos aquí, en el cual aparecen aquellas universidades, centros que están autorizados por el Estado español. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que verifiquéis si vuestra universidad o escuela aparece en ese listado. Es un buscador, podéis filtrar por nombre, podéis filtrar incluso por comunidades autónomas, pero os recomiendo que antes de venir, antes de lanzarse a un proyecto, lo verifiquéis. ¿Por qué? Porque durante estos últimos meses y año han habido muchas denegaciones de estudiantes que han pedido visado de estudiantes y les han dicho que no. Les han dicho que no, ¿por qué? Porque el centro no está autorizado, no está registrado. Entonces, esto es súper importante, ¿de acuerdo? Y estos ahora son muy estrictos en el cumplimiento de este requisito y lo van a verificar. Entonces, si la universidad o el centro no está autorizado, no van a emitir el visado de estudios y no podéis venir aquí a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante este requisito. Luego, por supuesto, deberéis acreditar que estáis admitidos en ese curso mediante pues, una carta de admisión o mediante una matrícula. Contar también con un seguro privado de enfermedad. Esto también recomendamos que verifiquéis
si la compañía que contratáis está efectivamente habilitada a operar en España. Este enlace que os dejamos aquí, que por cierto, esta diapositiva la enviaremos al final vía mail, por lo tanto, si queréis no copiar el enlace o simplemente tener esa información después para revisarla, no os preocupéis que os la mandaremos por email. Entonces, aquí es lo mismo que decía antes, si revisáis ese enlace podréis comprobar si el seguro que tenéis no solo, por supuesto, tiene los requisitos de carencia, periodos de pago que pide extranjería, que eso en el consulado ya os lo detallará, pero súper importante que la operadora, en este caso la aseguradora, también esté inscrita allí. ¿Por qué? Porque muchas veces en los consulados aceptan seguros que son de viaje y luego cuando tenéis que renovar, que prorrogar el permiso en España, tenéis muchos problemas. Entonces ya recomendamos que si tenéis que contratar uno, que contratéis uno que ya os sirva para todo, porque si no tendréis que estar haciendo más burocracia y quizá os salga más caro. Entonces, seguimos. Otra novedad es con relación a los medios económicos, ¿de acuerdo? La cantidad es la misma, la cantidad son 7.200 euros, que tanto se puede acreditar porque tengo el dinero directamente, esa cuantía en el banco, o bien porque esa cuantía de día entre 12 la tengo como cantidad recurrente en mi cuenta. Entonces tengo que acreditar digamos, los movimientos bancarios de los últimos meses para acreditar que la proporción por 12 meses es la misma que la indicada 7.200 anual. ¿De acuerdo? Ambas formas sirven para acreditar ese extremo. Ahora bien, si por ejemplo yo vengo a España y ya tengo el alojamiento pagado, voy por ejemplo a un sitio donde tengo que pagar 6 meses de alquiler de adelantado, pues en ese caso, si tengo que pagar adelantado y ya he gastado ese dinero, esa parte que ya la he pagado y que por tanto se entiende que son medios económicos para mi sustento, también la puedo utilizar para poder acreditar que tengo esos medios económicos para venir a España como estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que esto tiene un límite del 50%. Por lo tanto, sería la otra mitad, los 3.600, los que debería demostrar con certificados bancarios y no haya así el total de 7.200. Por supuesto, tengo que demostrar también que carezco de antecedentes penales. Sí, bueno, el documento tendrá que estar apostillado, legalizado y en su caso traducido en función de dónde se emita el documento. Y luego, por último, no parecer ninguna enfermedad, que esto se acredita a través de un certificado médico. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los requisitos. ¿De acuerdo? Primero, tengo que saber qué tipo de estudio voy a hacer, que sería el listado de aquí. Con esto sabré si puedo trabajar o no. ¿De acuerdo? Que hemos dicho que seguramente muchas de vosotros, casi todos, estaréis en su puesto de educación superior. Luego tengo que revisar los requisitos para ver si efectivamente puedo optar a esa estancia por estudios, ¿de acuerdo? Si efectivamente puedo optar porque la universidad o el centro está registrado, porque tengo todos los documentos preparados, listos y que van acordes a lo que me pide extranjería, entonces en ese caso ya puedo pedir la estancia por estudios, que veremos la forma como la vamos a pedir, ¿de acuerdo? Importante. Y esto hay muchos consulados que desconocen esta información y a veces por desconocimiento no os dan ese derecho, y es que podéis pedir directamente la duración total del curso para que, es decir, si yo voy a hacer un máster de 2 años, la ley me permite que yo pida directamente una estancia por estudios por 2 años, que no tenga que hacer un año y luego hacer una prórroga y otra vez estar en gestiones, que ya sabemos que además son lentas. Entonces, se puede pedir directamente por la totalidad del curso. Por lo tanto, os invitamos a que insistáis si es que no os lo dice el funcionario que tenéis delante vuestro, que insistáis y que lo pedáis. Si estáis aportando documentación, que en ese caso que lo pidáis diciendo, oye, yo en la certificado de matrícula y en los documentos de la universidad ya indico que es por 2 años, por tanto, te pido que por favor me aceptes la solicitud en base a esta información. Entonces, que muchas veces no lo hacen, pero nosotros, de nuevo, recordamos que es importante que lo indiquéis porque el funcionario no suele
no suele, digamos, hacerlo por sus medios, por su medio, por su voluntad, y a veces pues tendréis que luchar un poquito para que os lo den. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí que hablaremos del procedimiento, cómo solicitar y cómo y dónde solicitar esto, la estancia por estudios, ya será mi compañera Rafaela que os hablará sobre ello. Y nada, ya como os digo, importante, el turno de preguntas se hará al final de la presentación, por lo tanto, si ya vais teniendo preguntas, pues podéis anotarlas en el chat, pero luego ya cuando tengamos toda la diapositiva explicada, pues iremos parte por parte para no perder el hilo. Muchas gracias, Marc. Bueno, yo soy Rafaela Paim. Como ha comentado Marc, nosotros dos trabajamos en el Departamento de Migración de AGM Abogados y estamos ubicados en la ciudad de Madrid. Entonces, si nos contactáis, podemos tramitar desde aquí. También nuestros compañeros en Barcelona hacen lo mismo. Pero bueno, hablaremos entonces de nuestro departamento que está en Madrid en este momento. Como Marc já explicaram um pouquinho de los trámites de estudos, então, uma vez que o estudiante ha cumplido com os requisitos que permite a solicitar presentar essa solicitud de estancia por estudios, lo que é importante hacer, entonces, decidir a dónde apresentar esse trámite. Bueno, a regra general é que esse trâmite se presente ante o consulado espanhol competente ao domicílio a donde tu resides. Por ejemplo, si soy de Perú y quiero ir a España y voy a presentar ese trámite entonces ante el consulado competente será el consulado de Lima. Vale, pues entonces una vez que ya he identificado cuál es el consulado competente, empiezo el trámite ante el consulado, que sería, ¿cómo se hace esa solicitud? Cada consulado tiene sus diferencias, pero de manera general es necesario coger una cita previa en la página web del consulado. Una vez que tengo esa cita previa, entonces tendré una fecha y un horario para presentarme al consulado en persona con la documentación original y solicitar la estancia por estudios. Bueno, en ese momento la administración va a verificar si los documentos cumplen con lo solicitado y tendrá entonces un plazo de decidir este visado por 15 o 30 días, ¿vale? Entre 15 o 30 días, depende un poco del consulado. Una vez entonces que está resuelto, van a estampar en vuestro pasaporte ese visado de 3 meses. ¿Qué significa eso? Bueno, pues entonces que el estudiante tendrá 3 meses para entrar en España, ¿vale? No que será válido solo por 3 meses, pero sí que tienes 3 meses para entrar en España y una vez aquí tendrá que solicitar la tarjeta de identidad de extranjero. Aquí también es un punto importante porque muchas personas confunden la TIE, que es la tarjeta de identidad de extranjero, con el NIE, que es el número de identificación de extranjero. A partir del momento que tú solicitas tu visado y que está concedido, el consulado te dará el NIE, que es el número de identificación. Entonces ya tendrás este número. Pero la tarjeta sí que es verdad que solo tendrás una vez que estés en España y que te tramite ese documento ante la comisaría correspondiente, ¿vale? Dependerá de la ciudad donde vienes también. Bueno, pues, pero imaginemos entonces una otra situación. Estoy diciendo ahora que lo más normal es que el estudiante presente en su domicilio, en su ciudad de residencia, ¿no? De origen. Pero podemos imaginar una situación que un estudiante, una persona, venga a España de vacaciones en julio o agosto y le interesa hacer un máster aquí. ¿Es posible entonces que esa persona se quede en España y que presente su solicitud de estancia por estudios desde España? Bueno, la respuesta es que hay una opción para hacer esa solicitud desde España directamente ante la oficina de extranjería, pero ese caso solo se aplica al primer supuesto que ha comentado Marc, que sería de los estudios de centros de universidades acreditados, eso, gracias Marc. El número 1, que son de estudios de centros de universidad autorizados por el gobierno español, que ese curso sea por tiempo completo, de 20 horas semanales, y que te lleves a una obtención de título certificado. En ese supuesto, sí que es posible entonces solicitar desde España, pero hay que tener algunos cuidados. El primero de esos es que para solicitar tú tienes que estar en tu periodo, tienes que estar legalmente en España, puedes estar como turista, no hay ningún problema. Para estar como turista, siempre tienes 90 días, pero para presentar esa solicitud hay que hacerlo antes de los 60 días. Antes que complete los 60 días, haz que ya estés en España o en el espacio Schengen en total. Entonces, también es importante, después hablaremos mejor en los supuestos, pero es importante tener en cuenta que estos 90 días que puedes estar como turistas son siempre computados dentro de 180 días. O sea,
hay que cuántas veces has estado en España, un espacio Schengen dentro de ese periodo, y hay que entonces tener el cuidado de presentar la solicitud en los primeros 60 días, ¿vale? Porque a veces los estudiantes llegan, tengo tiempo, estoy aquí no hace 90 días, pero sí, es una exigencia que no pase de 60 días. Entonces, si se ha pasado ese plazo, la persona tendrá que ir a su país de origen y presentar en el consulado, ¿vale? Perdona, Bueno, que pues voy a añadir, digo que es importante, sobre todo que intentéis siempre ir por la vía consular, no solo porque los plazos suelen ser incluso más rápidos, porque como os indicó Rafaela, normalmente en 15 días está resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que presentamos o que presenta el estudiante la estancia por estudios desde España y ya lo presenta el día 59, ¿vale? Y el procedimiento pues dura un mes y medio, 2, 3 y se resuelve y es denegado. Ahí, ¿cuál es el problema? Que tendrá que irse el estudiante, tendrá que pedir el visado en el consulado español y, por lo tanto, tendrá que perder tiempo seguramente de estudio. Entonces, es muy importante que, lógicamente, tengamos ese supuesto, el de presentarte a España, como un supuesto excepcional, si queréis decirlo así, en el sentido de que la persona, por lo que sea, pues ha tenido algún problema y no lo puede presentar en su país o no lo puede presentar en su país, o por plazos, ¿vale? Que se ha matriculado tarde, lo que sea. Pero nosotros siempre recomendamos que las cosas se hagan vía consular para evitar sorpresas, para evitar problemas, ¿de acuerdo? Y simplemente eso, Rafaela, perdona. nada. Exacto, y también porque cuando se tramita ante la oficina de extranjería, tarda mucho más, como ha explicado Mark. Dependiendo de la provincia, puede tardar como 7 meses, como 8 meses. Entonces, es mucho mejor dejar esto como una forma subsidiaria de presentación. Bueno, pues entonces, una vez que la solicitud está presentada, ya está resuelta, vamos a pasar a analizar entonces qué pasa después, que ya he terminado mis estudios en España. Entonces, estoy en una situación que terminé mis estudios, pero quiero quedarme aquí. Algunas cosas pueden pasar en ese momento. La primera es que yo haya terminado mis estudios iniciales, pero quiero seguir estudiando. Entonces, en ese caso, la recomendación sería solicitar una prórroga de asistencia por estudios. Un ejemplo, yo he venido a estudiar, a hacer un máster en marketing, por ejemplo, he hecho ese máster un año. Cuando terminé, he decidido profundizar, buscar otros conocimientos y he decidido hacer un máster en marketing digital, por ejemplo. Entonces, siempre que guarde relación con el estudio anterior, sí que es posible solicitar una prórroga de asistencia. La prórroga también tiene un tiempo máximo de un año, pero será inferior si también fuera inferior a la duración de estudios. Por ejemplo, un máster de 9 meses, mi estancia por estudios estará condicionada a ese mismo plazo. Bueno, la otra opción sería, terminé mis estudios, quiero continuar en España para buscar un trabajo, pero en este momento no tengo ninguna oferta o ningún contrato de trabajo. Pero bueno, en esta opción aquí, nuestra recomendación, analizando el caso, podría ser solicitar una autorización para la búsqueda de empleo o emprendimiento. Hablaremos un poquito mejor de esa autorización más adelante, cuando vamos a analizar los supuestos prácticos, pero para que sepáis, esa es una autorización que no permite trabajar, solamente como sugiere el nombre, buscar trabajo, ¿vale? Pero es una opción para aquellas personas que finalizan sus estudios de máster, por ejemplo, y claro, leva tiempo hasta que pueda conseguir un trabajo o un contrato de trabajo, entonces están como en un limbo, y para que no esté en un limbo, hay esa hipótesis migratoria que puede ser muy útil. Bueno, la tercera opción, que sería la mejor de todas, la que todos los estudiantes desean, es terminar mis estudios y ya tener una oferta de trabajo. Bien, pues en ese caso, entonces, se abren algunas posibilidades más, dependiendo del caso en que tú te encuentres. Por ejemplo, tengo una oferta de trabajo con un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, quizá la mejor opción podría ser solicitar un permiso que se llama modificación de la estancia por estudios que ya tenías a residencia por cuenta ajena. Ese permiso es el más general de la mayor parte de los trabajadores y es el permiso más buscado también, porque el trámite puede tardar un poquito, pero después te dará muchos beneficios, como estar en España, poder después cambiar de empresa y continuar con tu permiso. Puede trabajar como 3 meses, para renovar hay que comprobar solo que has trabajado por 3 meses. Entonces, acaba por ser una buena opción. Hay también la opción de solicitar una residencia con contrato laboral en prácticas. Esta es una opción que se usa más para perfiles más juniors, de personas que han terminado sus estudios hasta los últimos 2 años. Entonces, y tienen un contrato de trabajo por 6 meses o máximo de un año. Entonces, esa también sería una opción.
Y la opción número la opción C que hemos listado, que sería solicitar la tarjeta de profesional, la residencia, perdón, de profesional altamente cualificado o la tarjeta azul. Esos dos permisos hablaremos un poquito mejor también, pero son permisos más específicos que se solicitan bajo una otra ley, no es la Ley General de Migraciones, y que tienen, como podemos ver, algunos requisitos un poquito más estrictos, como el salario de 41.000 euros y la posibilidad de que ese salario, el mínimo, se baje a 31.000 euros cuando el solicitante tenga menos de 30 años. Entonces, a veces para estudiantes que terminaron un máster puede ser una opción. En ese caso, se solicita un puesto un poco más cualificado, hay que tener una experiencia laboral previa de mínimo 3 años, o entonces una titulación superior. Vale, pues ahora entonces lo que haremos es analizar de una forma un poquito más práctica todo lo que estamos hablando para ver si ha quedado un poquito más claro y también poder visualizar un poquito de todo eso. Aquí nesse primeiro suposto temos um estudante estrangeiro que ha finalizado um máster de marketing em uma escola de negócios autorizada pelo governo espanhol por o período de 1 ano. O curso finaliza el 30 de junio. Obtiene el certificado de finalización y solicita su título el 15 de julio. Dispone de una oferta de trabajo de 25.000 euros brutos anuales por tiempo indefinido y para ser administrativo. O sea, que esse trabalho que já tem o contrato não está relacionado com os estudos. Então, nos pergunta se pode trabalhar, que autorização pode tramitar e como seria o processo. Bueno, Marc, ¿puedes volver, por favor, 2 dispositivos? Porque quero ensinar aqui. La outra, la gris. Aí, perfeito. Aqui podemos, então, analisar quais seriam as opções dessa pessoa, ¿vale? E, bueno, a continuidade de estudos não se aplica, porque já ha terminado e já tem o contrato de trabalho. Então, também saltamos a opção 2. Nós ponemos na opção 3, que finalizou os estudos, conta com contrato de trabalho. Pois bem, uma opção possível para essa pessoa, e como hemos dicho, seria muito vantajosa, é solicitar a modificação de residência por residência cuenta ajena. Porque não tem um mínimo legal, esse valor que nos ha comentado de 25.000 se quadraria nessa opção, e tampouco há que ter relação com os estudos. Então, a cuenta ajena aqui serviria. Como funciona esse trámite? Bueno, tenemos la posibilidad de solicitar esa modificación de la estancia por estudios a residencia por cuenta ajena hasta los 90 días posteriores, hasta la caducidad del permiso actual. Es decir, si el estudiante tenía, en este caso aquí, un permiso hasta 30 de junio, tiene 3 meses más, 90 días más, la verdad, porque hay una diferencia, hay que tener en cuenta que son 90 días. Temos 90 dias mais para ou solicitar uma renovação de seu permiso ou então cambiar de permiso, como neste caso, cambiar para cuenta ajena. Então, hasta depois do 30 de junho, tem 90 dias mais para fazer esse trâmite de cambiar de permiso, ¿vale? O processo de cambio a la residência por cuenta ajena tarda aproximadamente 4 meses, também depende um pouco da província a qual apresentemos, pero permite al estudiante empezar a trabajar hasta 30 horas mientras esté en trámite. Cuando ha salido la resolución de ese permiso de cuenta ajena, entonces sí que puede trabajar a jornada completa. En ese caso, se hace un cambio al contrato y pasa a jornada completa si es de su interés y de la empresa. Esa autorización también será dada por 1 año, entonces, de la cuenta ajena, y se puede renovar después por 4 años más. Entonces, aquí es importante que no hay una necesidad que tenga relación con los estudios, porque en nuestro ejemplo aquí el estudiante va a ser administrativo y ha estudiado marketing, pero sí que es necesario que haya finalizado sus estudios anteriores y que haya aprovechado en los mismos. Por eso se llama es una modificación de los estudios a cuenta ajena. Bueno, pues entonces ahora pasaremos al 2. Aquí, nuestro mismo estudiante extranjero que ha estudiado marketing, em uma escola de negócios também autorizada, que ha finalizado seus estudos a 30 de junho. Nesse caso aqui, ele não ha tenido tanta suerte e não dispone de uma oferta de trabalho neste momento. E tampouco sabe se vai ter uma opção de ter uma oferta de trabalho até setembro. ¿Por que setembro? Porque estamos dentro de los 90 dias que hemos hablado en la dispositiva anterior, que es el plazo que la persona tiene para solicitar una renovación o modificación de su permiso. Entonces nos dice que no cree que alcanzará los 41.000 euros, porque sabe que eso es el mínimo para la residencia cualificada, porque está realizando entrevistas. Nos pregunta si puede aplicar para la búsqueda de empleo, porque sus amigos le indicaron que podrá trabajar.
Bueno, Marc, podemos volver tres dispositivos, por favor. Aquí. Bueno, volvemos entonces a nuestras opciones de ese estudiante. No vamos a la 1, la 3 también podemos descartar porque no tiene una oferta de trabajo, así que nos queda la opción 2, que sería la persona que quiere quedarse en España y en este momento no tiene una oferta de trabajo. Entonces, quizás sí que para esa persona sea recomendable tramitar una autorización para la búsqueda de empleo, ¿vale? Aquí, aí entonces nos pregunta si puede trabajar, cómo sería el proceso. Bueno, la búsqueda de empleo, eso es muy importante, que no se puede trabajar mientras tienes ese permiso. Lo que puedes hacer, si solicitas una búsqueda de empleo, es después entonces cambiar directamente a un permiso en prácticas, también que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque para la cuenta ajena, que sería el permiso más general, no es posible hacer esa modificación directa, no está prevista en la ley. Pero es posible entonces salir de la parte de la búsqueda de empleo, residencia en prácticas y después de residencia en prácticas, después de pasar a ver, continúe en la empresa más de un año, puede optar entonces por la cuenta ajena o por la residencia cualificada, dependiendo del salario. Entonces aquí, Aquí, claro, siempre... espera, que explico esto para que quede claro. Aquí lo que dice Rafaela es porque, digamos, que para acceder al permiso de residencia por cuenta ajena, ¿vale? Que sería el permiso más general de la extranjería, aplica lo que se llama situación nacional de empleo, ¿vale? ¿Esto qué es? Eso sería como una barrera administrativa que pone el Estado español, que es aplicable en muchos estados en temas migratorios, y es que prioriza el mercado laboral español respecto al mercado extranjero. Entonces, es verdad que la gente que ya está aquí en España en base a otro permiso, se le ponen beneficios de que pueda acceder directamente a un contrato de trabajo sin pasar por esa barrera, ¿de acuerdo? Hay ciertos permisos, como el cualificado, por ejemplo, que no existe esa barrera en ninguno de los casos, sea porque el estudiante está en España o sea porque está en extranjero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que es cierto que la ley establece un supuesto directo de cambio del estudiante a cuenta ajena sin pasar por la Situación Nacional de Empleo, si ese cambio lo hace cuando acaba de estudiar. Pero si el estudiante no ha encontrado trabajo y no hace ese cambio a cuenta ajena de forma directa y pasa por la búsqueda de empleo, como que no hay un supuesto en la ley que exima de la Situación Nacional de Empleo para pasar a cuenta ajena, el estudiante no podrá acceder de forma directa si es lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, podría ir por la residencia por prácticas o por el cualificado que está en la ley de emprendedores, que ahí no aplica la Situación Nacional de Empleo, ¿vale? Por eso es importante también que estos son supuestos prácticos, que ahora vemos un tercero, que os explica Rafaela, pero es importante que no os quedéis solo con esto, es decir, que si tenéis dudas, que si tenéis inquietudes de cuál es el supuesto que aplica en vuestro caso, que lo preguntéis, que lo consultéis, porque más vale consultar, aunque sea con un abogado que tengas que pagar, pero más vale hacer eso que no luego irte, pagar un vuelo de vuelta, no tener opciones. Es decir, lo que queremos un poco es que tengáis un poco la idea, de acuerdo, de lo que puede pasar, porque es lo habitual, el supuesto 1, 2 y 3, pero que en cualquier caso lo consultéis, ¿vale? Porque luego, después de los 90 días, ya no hay solución, ¿de acuerdo? Entonces, nada, sin más. Simplemente quería comentar eso para quedarse claro. Perfecto, gracias, Marc. Bueno, entonces analizamos esa situación de la búsqueda de empleo. Es un permiso, la verdad, que tiene algunas especificidades, entonces sí, hay que tener todo eso en cuenta que ha explicado Marc. Pero ahora pasaremos al supuesto 3, que hablamos entonces del mismo estudiante extranjero. Ahora aquí lo tenemos. Hablamos del mismo estudiante extranjero que ha finalizado sus estudios en marketing, pero en este caso sí que dispone de una oferta de trabajo y esa oferta de trabajo el salario es de 42.000 euros. Bueno, nos preguntas entonces si puede solicitar trabajar en este caso y solicitar una residencia cualificada o una tarjeta azul. Bueno, ahora nos explicaremos qué es la tarjeta azul. Marc, por última vez, por favor, volvemos a la dispositiva. Ahí, perfecto. Bueno, pues entonces aquí ya sabemos que vamos directamente al último supuesto, que sería solicitar una residencia por profesional cualificado o tarjeta azul. Porque, como estamos viendo, el salario sí que se adapta, 42.000 euros. Os recuerdo que hay la posibilidad para menores de 30 años que el salario sea de 31.000 euros también.
Y bueno, claro que hay que tener otras cosas en cuenta, como lo que hemos puesto aquí, que este puesto sea cualificado, tenga relación con los estudios que he finalizado, que tú tengas experiencia de 3 años en este puesto de trabajo y o entonces que cuentes con una titulación, de, una titulación superior. Vale, aquí tenemos dos opciones interesantes que serían o solicitar entonces la residencia cualificada o la tarjeta azul. La tarjeta azul entonces es una modificación de la ley que ahora permite que la persona que cumpla los mismos requisitos que un cualificado para solicitar essa residência que se llama, que se pide através da tarjeta azul. Qual seria a diferença entre eles? Quando se solicita uma residência de qualificado, solicitamos, na verdade, a nome da empresa que tu vai trabalhar. Aunque hagamos os trâmites pela abogada que tu has contratado, ou o próprio estudante, se pide o nome da empresa. Então, se tu cambias de empresa, ou se acabam por despedir-te, tu tienes que cambiar entonces tu permiso. Tienes un plazo, no es del día para la noche, pero tienes que cambiar tu permiso. Si encuentras un nuevo trabajo, hay que solicitar entonces de nuevo, hacer todo el trámite desde el inicio. Ahora bien, también hay la opción de solicitar la tarjeta azul. Los requisitos son los mismos que el cualificado, pero la tarjeta azul no vincula a la persona a la empresa que está. También otro beneficio es que puede, si quieres, por ejemplo, trabajar en otro país de la Unión Europea, tendrás más facilidades, el trámite será más rápido si ya dispones de esa tarjeta azul cuando llegues a este otro país. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Esa persona podría solicitar la residencia cualificada o la tarjeta azul. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, nosotros cuando estamos, claro, asesorando a las empresas, nuestra recomendación es siempre tramitar la residencia cualificada. ¿Por qué? Porque la empresa está encargando de todos los costes, está haciendo todo el proceso para el trabajador, entonces acaba siendo una seguridad para la empresa tener ese trabajador vinculado, que su permiso esté vinculado a la empresa. Ahora bien, cuando nuestro cliente es una persona física, que también nos pasa, que viene a trabajar, mira, yo voy a hacer por mi cuenta, pero yo tengo una empresa, una oferta de trabajo, entonces nuestra recomendación es que tramite la tarjeta azul, porque claro, para el empleado tiene muchos más beneficios poder cambiar de empresa cuando quiere, o si pasa alguna cosa imprevista también, que no tenga que gastar todo de nuevo con los trámites migratorios. Otra facilidad de ese permiso también, que es que puedes reagrupar tus familiares directos. Directos serían ascendentes y descendentes, o sea, más precisamente, entonces, hijos y parejas, o entonces marido o mujer. Porque en ese caso los trámites son más rápidos, también se tramita aquí ante una administración que se llama UGE, aquí en España, y los trámites tienen plazo legal para eso, que es como 20 días hábiles para que estén resueltos. Y de los familiares lo mismo. Entonces, es un permiso cualificado, por eso que tiene ese nombre también, y por eso que tiene algunos requisitos más específicos. Bueno, la residencia tiene una validez inicial de 3 años a partir del momento que se da y que son renovables a cada 2 años. Bueno, esos serían entonces los supuestos prácticos, ¿no? Algunas situaciones las más comunes que nos pueden pasar cuando una persona viene a España como estudiante y después quiere quedarse, y son las opciones que más sugerimos y las que son más comunes. Vamos ahora entonces empezar a finalizar nuestra charla, y Mark y yo hablaremos de las 10 preguntas más habituales que nos suelen hacer los estudiantes durante o antes del trámite. Bueno, entonces la primera sería, un estudiante nos pregunta, tengo un Airbnb alquilado por 6 meses. ¿Puedo registrarme allá para realizar el padrón antes de la tía? Bueno, aquí hay que explicar que, al momento, como ya he explicado antes, para hacer la tarjeta de identificación de extranjero de los estudiantes, sí que es necesario comprobar que estás empadronado en España. ¿Qué es eso? Bueno, pero en España es necesario realizar ese trámite. Es como decir a las autoridades que tú estás viviendo aquí. Es una formalización que se hace ante cualquier oficina del ayuntamiento, donde se lleva algunos documentos para comprobar que tú tienes un contrato de alquiler o que tú tienes un piso aquí tuyo, que tú vas a quedarte en España por más de 6 meses. Para hacer la tarjeta de identificación extranjero, sí que es necesario que tú estés empadronado. Entonces, la pregunta es, la persona no tiene un contrato de alquiler por más de 6 meses porque está en un Airbnb. ¿Puede empadronarse? ¿Puede aportar ese documento para ser la tía? No, no puede, porque como un Airbnb es un piso vacacional y temporal, no está autorizado a que la persona se empadrone en ese sitio. Entonces, la pregunta número 2 sería, para prorrogar mi estancia, ¿puedo acreditar mis medios económicos con mi cuenta en el exterior?
Bueno, entonces, en ese caso, la persona ya tenía una autorización inicial y ha continuado sus estudios y por eso va a prorrogar su instancia. Y pregunta si puede acreditar con los medios, con saldo bancario que tiene en el exterior. Pues como ha hablado Mark, aquí hay criterios diferentes entre oficinas extranjerías, pero se entiende que no es lo más recomendable. Nosotros siempre solemos pedir que la persona presente un certificado bancario de una cuenta en España y que los valores estén en euros. Porque así es más fácil de comprobar y puede que alguna oficina de extranjería no acepte si no está de aquí, entonces así la persona está más, tenemos más garantías que va a salir bien. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el coste de la empresa si quiere contratar? Bueno, pues en todo el proceso tenemos que pagar tasas administrativas a nombre del estudiante, ¿vale? Pero esas tasas pueden ser pagadas tanto por la empresa que te va a contratar cuanto por ti mismo. Entonces, en la realidad, no hace falta que la empresa se encargue de eso. Es bien verdad que algunas tasas llevan el nombre de la empresa, porque cuando tramitamos permisos de trabajo llevan el nombre de la empresa, pero no tienen que ser abonadas por la empresa, pueden ser abonadas por el propio solicitante. También aquí es importante destacar que la figura del abogado es voluntaria, no es obligatorio, pero como hemos indicado, a veces es muy recomendable para que no tengáis problemas futuros. La pregunta 4, perdón. Si acabo de estudiar, ¿tengo 90 días para poder quedarme en España? Pues bien, la respuesta aquí sería sí y no. En general, no tienes. A partir del momento que termina tu estancia por estudios, no tienes, terminó, ya no puedes más estar en España. Pero hay excepciones cuando, como hemos hablado, tú solicitas una renovación de esa estancia por estudios o tú presentas un otro permiso. Ahí sí que esos 90 días se entiende que tú puedes estar más allá de la caducidad, pero no es porque tú puedes estar más tiempo, y sí porque la prórroga de tu permiso, entonces la presentación de otro, lo que hace es hacer con que tu situación anterior se prorrogue. Entonces, en ese caso, sí que puedes estar más allá de los 90 días, pero hay que tener atención que eso no es una regla, y no son todos los permisos también que permiten esos 90 días. Y la 5, la estancia por estudios cuenta para nacionalidad. Bueno, como muchos sabemos, como las personas de países iberoamericanos residiendo 2 años en España ya pueden solicitar la nacionalidad española. Pero es importante tener en cuenta que la estancia por estudios no permite, no cuenta para ese plazo, porque estamos hablando de una estancia y no una residencia. Entonces, no, en ese caso no sería posible aprovechar ese tiempo. Bueno, Marca, ahora dejo contigo las últimas. Gracias. Respecto al punto 5 de la estancia, si cuenta para nacionalidad, que sepáis que ya una vez paséis a una residencia por cuenta ajena, una residencia con contrato laboral en prácticas o un cualificado, ahí sí que ya empieza a contabilizar el periodo para pues, ¿no? llegar a los 2 años de nacionalidad o bien a los 10, que es digamos, lo habitual en la mayoría de nacionalidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver las últimas facts, ¿de acuerdo? Que en este caso, como indicaba Rafaela, las voy a responder yo. Y la siguiente pregunta seguramente tiene mucha relación con la anterior y que nos hacéis muchos estudiantes, y es si la estancia por estudios cuenta o contabiliza para larga duración. Existen 2 tipos de larga duración en España, una que se llama normal larga duración y otra que se llama larga duración UE. Ya veis que nos gusta complicarnos la vida en España y hacemos muchas leyes y se llaman igual unos permisos que en otros, pero hay un tipo de larga duración, en este caso, que viene de la mano de Europa y que todo estudiante extranjero podrá contabilizar la mitad del tiempo que ha estado como estudiante a los efectos de pedir la graduación, que es cuando tienes 5 años de residencia. Por lo tanto, imaginaros que yo he hecho 2 años de estancia por estudios en España, pues tendré un año que me conta como si fuera residencia, pero únicamente para la larga duración. Entonces me quedarían 4 años para poder optar a ello, ¿de acuerdo? O sea, simplemente que tengáis en cuenta eso. No va a contar para la nacionalidad, pero sí contará para la larga duración, en este caso UE, que es como se llama el permiso en cuestión. Luego, siguiente pregunta. La empresa quiere tenerme en práctica, es decir, no trabajo, es decir, convenio con universidad, convenio con empresa. Digamos 3 partes hay ahí, ¿no? El estudiante, empresa y universidad. Pero ya ha finalizado los estudios. Entonces, ¿puedo alargar mi estancia en base a este convenio? Es decir,
Estamos hablando de prácticas extracurriculares, ¿vale? Porque no contan para el expediente académico y ya he acabado además de estudiar. Es decir, que digamos que aquella matrícula y aquel curso que presenté en su día en el consulado o ante extranjería ya se ha completado y lo que estoy haciendo es algo que es adicional. Bien, aquí la respuesta es que no, no puedes, ¿de acuerdo? Es verdad que existen, bueno, hay ocasiones que se deja como la matrícula abierta. Si somos estrictos en el cumplimiento de lo que establece los procedimientos administrativos y la ley, no deberías o no deberían, mejor dicho, concederte esa prórroga en base a unas prácticas extracurriculares que no están enmarcadas dentro de los estudios que tú presentaste para la estancia por estudios, ¿de acuerdo? Entonces, si la empresa quiere tenerte contigo, quiere que estés en la empresa, lo que corresponde ahí es, como ha dicho Rafaela, las 3 opciones que hemos analizado, ver cuál de ellas son las que se adapta mejor a lo que te ofrece y a tu perfil, ¿de acuerdo? Entonces es importante también que tengáis eso como, más que nada como red flag, ¿no? Para que no os confiéis de que a lo mejor luego dicen, sí que se puede. Bueno, yo siempre recomiendo consultarlo bien, porque luego si no es más difícil arreglar las cosas y con tiempo siempre se pueden planear mejor los temas migratorios, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente pregunta. ¿Mi curso tiene que ser oficial para poder trabajar? No, no es necesario. Es diferente, es ser un centro autorizado que el máster sea oficial, ¿vale? El tema de la oficialidad va más bien ligado a los parámetros de estudio comunes dentro de la Unión Europea en términos del Plan Bolonia. ¿Qué es esto? Es que haya un reconocimiento de unos créditos de una forma que está establecida así por Europa. Entonces, que el curso no sea oficial no quiere decir que el centro no esté autorizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque si vosotros os quieren contratar, pues no tiene por qué ser oficial el curso, ¿de acuerdo? Seguramente, si estáis en España estudiando ese curso, sí o sí tendrá que ser autorizado, ¿vale? Pero no tiene por qué ser oficial. ¿Por qué? Porque hay muchos másters, hay muchos cursos que no son oficiales y eso no significa que cerremos puertas a nada. Se cierran puertas solo con la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo sí que exige que sea oficial ese curso, pero solo para la búsqueda de empleo es relevante la oficialidad. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esto y ya está. Siguiente pregunta. ¿Mi familia puede cambiar de régimen conmigo? Bien, pues aquí la pregunta es, puede ser que sí, puede ser que no. Si el familiar antes estaba conmigo como estudiante, ahí sí que podría cambiar conmigo, tanto en la cuenta ajena como en las prácticas, como en el cualificado. Incluso en el cualificado sería el único supuesto dentro de los 3 que daría igual que la familiar estuviera en España. Es decir, podría estar en el extranjero y podría igualmente venir. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el cualificado juega en otra liga, juega en otra ley y en este caso es verdad que exige que el salario sea alto y que también el perfil, pero luego se dan beneficios. Beneficios en cuanto a traer familiares, beneficios en cuanto a que el procedimiento sea más corto. Por último, mi pareja y yo vivimos juntos, pero no tenemos formalizada la pareja. ¿Puede venir como familiar? No. ¿De acuerdo? Esto también es una pregunta que soláis hacer, que yo llevo 10 años, llevo 5 años, 2 años con mi pareja, lo tenemos registrado como un equiparable al padrón en, yo qué sé, en Estados Unidos, pero no soy pareja de hecho, no soy domestic partnership, pero tampoco me he casado, entonces no sirve, no puedes acreditar que has vivido junto y ya está, ¿vale? Hay que formalizar eso y esa formalización pasa porque lo hagas ante una autoridad pública y que esa autoridad pública te emita un certificado y que esté registrado en un registro que sea público. Sería un poco la lógica, o más bien la lógica no, en lo que exige España para aceptar ese formalismo de la pareja. O bien casarse, por supuesto. ¿Vale? Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Si tenéis venir a España con vuestra pareja, si queréis que venga con vosotros, porque no va a estudiar y solo os va a acompañar, pues os tengo que decir que tenéis que hacerlo pareja. ¿Vale? Si es algo que tenéis en mente, pues que lo hagáis antes, porque os va a facilitar mucho, mucho las cosas. ¿Vale? Entonces, ahora, si os parece, voy a ir leyendo
las preguntas, ¿de acuerdo? Intentar resolverlas al momento, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, las voy a leer en voz alta, también para que si alguien más, ¿no? Pues pueda tener esa misma duda o inquietud, pues que pueda estar resuelta, ¿de acuerdo? Si veo que hay alguna pregunta que por lo que sea, por la naturaleza de la misma, es muy particular de la persona, pues bueno, tenéis nuestros mails aquí, también nuestro LinkedIn, si nos queréis contactar, podéis contactarnos, ¿vale? Sobre todo para temas particulares, cuestiones particulares, que entiendo que es más práctico para un webinar, ¿de acuerdo? O sea que dejaremos esta diapositiva aquí para que copiéis nuestros datos si os interesa y voy a ir leyendo las preguntas que nos hacéis. La primera es en relación al visado. Si se pide el visado por la totalidad del curso, ¿se tienen que aportar existencia de medios económicos de todo el curso también? Sí, en principio recomendamos, aunque no lo dice así la ley, ¿vale? En principio habla de un año, pero nosotros recomendamos que si tienes la cantidad doble, es decir, los 14.000 euros los tienes, que los acredites mejor, ¿de acuerdo? El seguro no, porque el seguro lo vais a tener solo por un año. Entonces, es cierto que en verdad no dice nada que sea así, es decir, que tengas que acreditar directamente 14.000 euros, pero bueno, si los tienes, pues mejor, y si no, pues que aportes los 7.200 mínimamente y luego que lo pidas. Y en su caso, si te piden acreditar más medios, ya los aportarás tú si te interesan, ¿vale? Pero, como digo, el procedimiento no lo dice así. Entonces, la versión más conservadora pues te dirá pues directamente presentar los 14 y así nos aseguramos un poco los tiros, pero bueno, tampoco dice que tenga que ser así, ¿vale? Lo que dice es que tengas que pedirlo. Siguiente pregunta. Tengo una amiga que el año pasado presentó la Proga Estudios con el convenio que tenía con la escuela y la empresa tenía la beca de prácticas, pero su resolución fue negada porque según funcionó. Claro, es lo que hemos dicho antes. Súper importante, súper importante. La estancia por estudios son los supuestos establecidos que indicábamos aquí. ¿Por qué vengo a España? Vengo por hacer un curso. Yo estoy presentando los documentos ante el funcionario. Voy a estudiar un máster. Ejemplo que ha dicho antes Rafaela, de marketing. Marketing y está compuesto por estas asignaturas. Y el plan académico es este. Y acaba esta fecha. Si yo he presentado esta documentación ante extranjería, ella ya la tiene. Ella tiene tu expediente allí. Entonces, podrás prorrogar tu estancia por estudios si esos estudios los continúas. Es decir, me han dado por un año, ¿de acuerdo? Y voy a prorrogar otro año más porque voy a hacer el curso que ya he dicho antes. O porque, por ejemplo, voy a hacer un marketing digital que tiene relación con los estudios. Es decir, es un poco continuidad en los estudios. Pero, como he dicho, unas prácticas extracurriculares, ¿vale? Que no están obligadas ni enmarcadas en ese programa, no es posibilidad para poder prorrogar, porque no es la finalidad de la estancia por estudios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo indicaba antes y es súper importante que lo tengas en cuenta. Puede que con españoles que estén aquí se haga estas jugadas de te haga un convenio para poder estar más tiempo si te dejan el expediente académico abierto, pero ahora estamos hablando de extranjeros que depende de su situación administrativa en España y tenemos que ser estrictos con lo que dice la ley y con lo que dice el procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Y no es porque quiera ser un juez, porque yo no lo soy, pero sí que soy abogado y asesoro a mucha gente y al final lo que pretendo y lo que pretendemos todos en el equipo es que no tengas problemas, ¿de acuerdo? Entonces, también no solo eso, sino que de cara a entrevistas o conversaciones con la empresa, tanto por vuestra parte como por parte de la universidad, seáis muy claros de lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque luego, lógicamente, se piensa como que, ostras, qué difícil es contratar a alguien. No es tan difícil si se hace con tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hay que tener cara qué aplica y qué no aplica. En este caso, por ejemplo, no sería posible. Perdonad, ¿eh? Que tanto hablar. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre la finalización de los estudios y la presentación de la modificación de estancia ante la autoridad competente? Bien. Pues aquí es importante que diferenciemos, ¿de acuerdo? Si vamos por la residencia por cuenta ajena, como os ha dicho Rafael antes, es posible utilizar los 90 días posteriores, ¿de acuerdo? Pero
si voy por la residencia o contrato en prácticas o el cualificado, necesariamente me pide que lo haga dentro de la validez de la estancia por estudios. Pues, por lo tanto, en este caso seguramente tendré que pasar antes por la búsqueda de empleo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me deja margen suficiente para acabar de estudiar y quizá encontrar trabajo. Por lo tanto, únicamente puedo utilizar 90 días posteriores si prorrogo mi estancia por estudios porque hago otros estudios similares o los mismos que ya informé antes, o bien por la cuenta ajena. Si no, tengo que, digamos, buscar una situación intermedia que pasaría por la búsqueda de empleo y luego por prácticas o cualificado. ¿De acuerdo? Pero tenemos todo cubierto. Simplemente hay que, como digo, planear las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente pregunta. ¿Se puede cambiar de estancia por estudios finalizados por estancia por cuenta propia? Sí, lo que pasa es que nosotros no explicamos porque es bastante residual, ¿de acuerdo? La estancia, o sea, la modificación a cuenta propia es muy difícil, es un permiso muy complejo, ¿de acuerdo? Y implica que tengas que tener un plan de negocios muy detallado, muy claro, con licencias, con proveedores, con contratos, es decir, no es para nada simple y, como digo, es muy residual. Seguramente si googleáis saldrá mucha información, pero la realidad es que nosotros buscamos la practicidad y también explicando este webinar también la mayoría de casos. Entonces, como digo, si tenéis un caso particular o tenéis un proyecto que realmente lo tenéis avanzado y queréis que demos nuestro punto de vista, por supuesto, esa opción la tenemos y la podemos analizar, pero, como os digo, es bastante residual. Y por eso queríamos también que este webinar fuera un poco para todo el público o la mayoría del público en general. Vale, segunda pregunta. ¿Los permisos de trabajo después de finalizar estudios son por X años renovables? X. Depende del permiso. El de cuenta ajena es un año, después es 4 años. El de prácticas es un año y ya no se puede renovar, por tanto tenemos que cambiar a cuenta ajena o cualificado. Y el cualificado son 3 años y luego renovables por 2. Todos ellos hasta alcanzar la reevaluación o hasta alcanzar la nacionalidad, en su caso. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta es: ¿cuál sería la mejor opción si se encuentra una oferta de trabajo que guarda relación con estudios y que es menor de 42? Por ejemplo, 31. A ver, la mejor no, la que es, porque decir, por ejemplo, no podría ser por cualificado, que sería para mí, considero la mejor en cuanto a procedimiento, que es rápido, es muy rápido y, por supuesto, porque el salario es competitivo, ¿de acuerdo? Pues sería mejor para el empleado. Aunque es verdad que está ligado a la empresa, pues también estaría la tarjeta azul que hemos hablado antes, que podría darse y es muy parecida, casi igual. Entonces, para mí sería ese el mejor permiso por las características del puesto y por la naturaleza del procedimiento. Ahora bien, en ese caso que me planteas, pues tendrías que seguir un poco el esquema práctico que hemos hecho antes, ¿no? Me dices que tienes una oferta menor de 42 y 40. Pues en este caso tanto podrías ir por cuenta ajena como por de prácticas, ¿vale? Cuenta ajena no tiene relación con estudios, puedes tener cualquier trabajo, pero si quieres puedes tener relación con estudios. El de prácticas sí o sí tienes que pasar por ello, pero claro, te pide que tengas acreditado el curso acabado dentro de los 2 años, que si estás como estudiante lo tendrás claramente, pero como digo, caso por caso, hay que ir viendo, ¿de acuerdo? No existe una solución única para los casos. Y último, y muchas preguntas. Voy a leer. Ingreso como turista, visa estudiante, hasta el 20, terminé el máster. Tengo que esperar. A ver, como os digo, estas son más preguntas quizá más particulares, pero bueno, voy a responderlas. 90 días solo es para prorrogar o para modificar la cuenta ajena. Si no, no los tienes. Entonces tienes que irte. ¿Vale? Entonces no sirve, no tenéis 90 días de regalo porque acabas de estudiar, como si fuera una estancia de turista. No los tienes. Esto es un bulo que hay, mucha gente lo dice, pero no es así. ¿Vale? No lo tengáis como idea porque no es cierta. ¿De acuerdo? Si ya se ha acabado, tenéis que trabajar, tenéis que iros. Porque si os para la policía no tendréis forma de justificarlo. ¿Vale? Tengo un contrato firmado de prácticas, 6 meses, 30 horas, pero mi visa de estudios se acaba el 20, porque estoy con mi país. Total indefinida. A ver, si estás fuera de España ya no puedes aplicar desde España, tendrás que hacerlo desde extranjero todo, pero si ya te ha caducado,
Si te ha caducado, entonces tendrás que pasar por la búsqueda de empleo y luego ya ir por el de prácticas, si es que quieres ir a un contrato laboral en prácticas, que no es lo mismo que un convenio en prácticas, es súper importante esto, que es muy similar en la nomenclatura, pero no estamos hablando de lo mismo. No es que me haga un convenio, no soy becario, soy un trabajador por cuenta ajena que tengo un contrato laboral en prácticas, que es un tipo de contrato para recién graduados. Entonces, si eso es lo que me hablas, ahí tienes que pasar por la búsqueda de empleo y luego acceder a ello. Si no es así, no podrás, digamos, ir por el de prácticas porque, como os digo, convenio no sirve para prorrogar la estancia por estudios. En todo caso, hay una autorización que no hemos hablado de aquí, que es con convenio en prácticas, que es estrictamente ser un becario. Pero, como os digo, no es el planteamiento del webinar y si tenéis algún caso particular, como tenéis otro mail, nos podéis escribir y ahí os contestamos todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Vamos a resolver un par más y la otra, en todo caso, si hay muchas más, las resolvemos después por mail porque si no nos vamos a ir de tiempo. Vale, la siguiente. Al citar la visa de trabajo por cuenta ajena, una autorización inicial de trabajo por cuenta ajena, originar una copia de autorización inicial de cinta, el punto que es. A ver, la autorización de residencia siempre, la inicial de trabajo, la tiene que pedir la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, no os voy a decir ahora toda la documentación porque, vamos, podemos estar aquí 2 horas hablando, pero este webinar es precisamente para daros esa información relevante de qué tenéis que hacer y guías, ¿de acuerdo? Si ya es documentación, tenéis, si no, en internet, si queréis que os asesoramos, podemos asesorar, pero ya te digo, no vamos a entrar en explicar toda la documentación porque hay muchísima, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que quedarte es, para saberlo, que si tengo una oferta de trabajo, la empresa es la competente para pedir el permiso, ¿de acuerdo? Entonces, si es así y la empresa no tiene medios ni conocimiento, puedes utilizar un tercero, un abogado, un gestor que te puede ayudar, ¿de acuerdo? Y entonces, sin problema, el abogado o el gestor te puede actuar como si fuera la empresa, ¿de acuerdo? Y ya te dirá qué información hace falta y te lo presentará en tu nombre. Si no, como digo, la información también está de libre acceso en Internet, porque como digo, el abogado es voluntario. Entonces, tenéis la opción de buscar también en Internet con todos impresos y los nombres que ya os aparecerán allí. La FAC número 8, pregunta Alba. A ver, vamos a tirar, que no me la sé cuál es. ¿Qué cosa hacer para trabajar? Vale, la oficialidad va más ligada. Es que es complicado explicar esto, ¿eh? A ver, centro autorizado existe un registro del gobierno español que dice, eres un centro que te reconozco como universidad o como centro que puede enseñar, ¿vale? Si no estás inscrito como autorizado, pues cualquiera puede hacer webinars, formaciones, pero no eres considerado para el Estado español como universidad o centro. Eso por un lado, ¿vale? Y eso te permitirá acceder a la estancia por estudios. Luego, ¿qué es oficial o no? Bien, pues dentro de esos centros autorizados, tú puedes tener cursos o másters que sean oficiales y los que no sean oficiales, que son los que se llaman propios, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Pues bien, si yo soy en un centro autorizado, pero sin embargo dependo de mis títulos, los emita una universidad pública, porque esto tiene un sentido y es que para tú poder emitir títulos oficiales necesitas estar de la mano siempre de una universidad pública detrás o que esté reconocida como tal. Y eso es de ahí viene la oficialidad. Pero no me quiero meter mucho más porque además esto es algo que te explicará mucho mejor tu universidad, que si es la UPC seguramente tendrán, su gran mayoría de casos sean oficiales, ¿vale? Pero siempre tienes que diferenciar que al final es diferente una cosa con otra. Una cosa es el curso en sí y la otra es la universidad, ¿vale? Entonces, si tienes dudas, pregúntale mejor a tu universidad, que te va a explicar mucho mejor que yo. Y en todo caso, si tienes alguna duda adicional, te la podemos resolver. Pero, como digo, es complejo porque no es... hay que entender la estructura universitaria española para entender todo eso que hay detrás,
Entonces, pero si tú te inscribes en un máster ya te lo va a decir si es propio o es oficial, ¿de acuerdo? Y por último, deseo aportar un commerce, vender, tal, publicar. A ver, esto es un caso bastante particular, Liliana. Entonces, te recomiendo que nos escribas por mail, porque claro, aquí entiendo yo que serás como emprendedora, cuenta propia. Hay que analizar muchísimas cosas, Liliana. Entonces, mejor que nos escribas. Miramos tu caso en particular, porque además no es algo que hemos hablado hoy aquí, por tanto preferimos centrarnos en lo que queríamos, que es un poco dar esa imagen para el estudiante y opciones de trabajo por empresa, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, muchas gracias por estar hoy presentes aquí. Como digo, os mandaremos la presentación por mail, tenéis nuestros contactos aquí, podéis contactar con nosotros y muchas gracias por escucharnos, por atendernos y buenas tardes a todos o buen día, depende de dónde estéis escuchándonos. Hasta luego. Muchas gracias a todos y buenas tardes.